¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes, ¿vale? Vamos a comenzar con clase de química para los chicos de ingeniería industrial, ¿vale? Ya estamos en la etapa final. Esta es la unidad número 5 que vendría siendo su evaluación cuarta, ¿sale? La cuarta calificación que tendría en el sistema, ¿vale? Entonces, ¿de qué trata la unidad número 5, chicos? Pues tiene como nombre conceptos generales de gases, termoquímica y electroquímica. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la definición de gas ideal, de dónde se obtiene la expresión, las diferentes formas, ¿vale? De termoquímica, vamos a ver los calores precisamente, los diferentes tipos de calores que se pueden calcular, ¿vale? Y conceptos de electroquímica, ¿va? Entonces, vamos a dejar en claro ciertas cosas, ¿sí? Porque para no tener los problemas que tuvimos en la última vez, mire, para esta evaluación, ¿vale? Ojo, para esta evaluación, nada más lo que les voy a pedir precisamente va a ser su portafolio de evidencias. Ahorita voy a volver a repetir que es lo mismo que les he repetido siempre, ¿sale? En Schoology, pero se los voy a dejar ahora en video, ¿sale? Necesito sus problemarios que les voy a ir pidiendo, ¿sale? Y pues va a ser un examen, ¿sí? Entonces, miren, porque siempre preguntan lo del portafolio. Miren, de una vez, para que quede aquí, acuérdense, el portafolio de evidencias, pues nada más lo voy pidiendo por evaluaciones, ¿sí? Para esta cuarta evaluación, vamos a evaluar la unidad número 5 nada más, ¿sale? Entonces el portafolio de evidencias tendrán que ser las notas de estas diapositivas de la unidad número 5. Ojo, mientras estén viendo este video, vayan haciendo sus notas, porque este video es como si estuvieran tomando la clase, chicos, ¿sale? Vayan haciendo sus notas. En el portafolio de evidencias también deberán de ir los ejercicios que vamos a ir resolviendo durante los videos, ¿sale? O con eso, ¿sí? Por ahí va a haber ejercicios que van a decir problemario. Los ejercicios que digan problemario no se ponen en el portafolio de evidencias. Esos se entregan aparte en el problemario precisamente, ¿sale? Si se fijan, por aquí va a haber algunos ejercicios que digan... Oh, Dios mío, no encuentro ninguno. Déjenme ver. Aquí hay uno. Aquí está problemario. Por ejemplo, estos ejercicios no me los van a poner en su portafolio de evidencias porque sería repetir, ¿sale? Están repitiendo algo que me van a volver a entregar, no. Estos que dicen problemario se entregan aparte como la actividad problemario, ¿sale? Estos otros que están por aquí, ¿sale? Los tienen que entregar también, ¿sale? Pero esos van a ir dentro de su portafolio de evidencias, porque acuérdense que todo lo que vemos aquí pues es como si estuvieran en clase, ¿sale, chicos? Son sus notas que tienen que ir tomando en clase, ¿sale? Entonces, espero que haya quedado eso claro, ¿sí? Ahora, un detalle. Lo más probable, chicos, es de que no vamos a alcanzar a ver la parte de electroquímica, o más bien no se los voy a alcanzar a dar una explicación, pero eso no quiere decir que no vayan a trabajar ustedes sobre esa parte, ¿sí? De hecho, pues aquí en las diapositivas también ya les tengo esa otra parte, la parte de electroquímica, ¿vale? Entonces lo que quiero que hagan es de que, aunque esto tal vez no lo alcancemos a ver, ¿sale? Necesito que ustedes en su portafolio de evidencias también lo tengan, ¿sale? También me van a hacer, toda esta parte ustedes de electroquímica también me van a hacer, pues ya no les pido investigación porque ya les estoy dando aquí la información, pero necesito que esta información que está aquí de electroquímica, todo esto, también vaya a su portafolio de evidencias, nada más que aquí hay una diferencia con respecto a lo demás. Los ejercicios que tengo aquí de electroquímica, eso no me los pongan. O bueno, si alguien los quiere resolver, pues está bien. Aquí les pongo ejercicios, ¿sale? Ya resueltos, para que quiera hacerlos, ¿sale? Pero no se los voy a pedir de que los pongan, ¿vale? Quien los quiera hacer, pues está perfecto, sí, háganlos. Y me puede preguntar. Pero quien no, pues no. Nada más con que me ponga de la parte de electroquímica para adelante la pura teoría, con eso es suficiente, sin los ejercicios. Pero si ponen los ejercicios, pues está todavía mucho mejor, ¿verdad? Entonces, y me puede preguntar, ¿vale? De toda esta parte. Entonces, espero que haya quedado claro eso, porque preguntan bastante, ¿sí? Entonces, portafolio de evidencia son todas las notas junto con los ejercicios que vayamos resolviendo aquí, ¿sale? Los que van para el problemario, nada más son los que digan problemario. Y de una vez les digo, chicos, háganlos desde el inicio, no se esperen hasta los últimos días porque después están diciendo, es mucho trabajo, profe. Pues es mucho trabajo si lo dejan para 2 días, ¿sale? Pues sí, va a ser mucho trabajo, ¿no? Pero por eso precisamente
las clases son graduales para que poco a poquito vaya sacando sus notas y no deje todo para el último, ¿sale? Entonces, lo voy a repetir, el portafolio de evidencias son las notas y los ejercicios que no digan problemario. Los ejercicios los vamos a ir resolviendo aquí, ¿vale? Y hasta la parte de electroquímica, de ahí para adelante no es necesario que me pongan los ejercicios en el portafolio de evidencias, ni tampoco que me hagan los ejercicios que digan problemario, ¿sale? De la parte de electroquímica para adelante, ¿sale? De la parte de electroquímica para atrás, sí, todo en el portafolio, ¿sale? Nada más que no sean que digan problemario. Pero de electroquímica para adelante, no es necesario que me haga los ejercicios. Espero que haya quedado entendido, chicos. Creo que es bastante claro, ¿sale? Si no lo vuelvo a entender, rebobina el video y vuelvo a ver el video, ¿sale? Para no tener problema y estar explicándole de uno por uno qué es lo que tiene que hacer. Creo que es bastante claro, ¿sí? No veo por qué deberían de tener dudas, ¿sí? Entonces, ok, vamos a empezar precisamente por la primera parte, que son conceptos generales de gases. Sí, chicos, entonces vamos a leer esa parte. Bueno, espero que haya quedado entendido cómo va a ser la evaluación y cómo quiero su portafolio de evidencias para que no estén preguntando otra vez, chicos, ¿sale? Ok. Que así lo venimos manejando siempre, chicos. No sé por qué hay tanta incertidumbre, ¿verdad? Sí, pues siempre hemos trabajado así, ¿vale? A ver, vamos a ver precisamente esta primera parte, que son conceptos básicos, gas como estado de agregación, gas ideal, gas real, propiedades críticas y factores de compresibilidad, ¿sí? Son varios factores importantes que tenemos que ver. Vamos a ver qué tenemos por aquí, vamos a leerlo y después lo analizamos. Dice lo siguiente, que se denomina gas al estado de agregación de materia compuesto principalmente por moléculas no unidas. Esta parte nosotros ya la analizamos desde el inicio del curso. Ustedes ya saben cuáles son las características que definen un sólido, un líquido y un gas, ¿vale? Moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción entre ellas, ¿vale? Lo que hace que los gases no tengan un volumen y forma definida. Eso creo que todos lo sabemos. Y se expanden libremente hasta llenar recipientes que los contiene, ¿vale? Entonces, el volumen del gas siempre va a estar definido por el volumen que lo contiene. Entonces, su densidad es mucho menor que la de los líquidos y de los sólidos. Creo que eso estamos bastante convencidos todos, ¿vale? Y las fuerzas gravitacionales o gravitatorias y de atracción entre sus moléculas resultan insignificantes, ¿vale? Es por eso de que pueden estar así, de esa manera dispersas, ¿no? Y pues no son atraídas igual de fuerte que un sólido o un líquido, ¿vale? Entonces, en algunos diccionarios el término gas es considerado como sinónimo de vapor, ¿sale? Aunque no hay que confundir sus conceptos, son dos cosas diferentes. Un vapor se refiere estrictamente a aquel gas que se puede condensar por presurización a temperatura constante, mientras que un vapor, pues, ¿vale? Entonces, para que tengan en cuenta esa definición, que no es lo mismo un vapor que un gas, ¿sale? Porque pues lo utilizamos comúnmente, ¿sale? Y hasta pues cualquiera se equivoca en esa definición, ¿sale? Entonces, ¿sobre qué vamos a hablar ahorita? Vamos a definir qué es un gas ideal y un gas real, ¿vale? Esto es bastante sencillo, ¿sí? O aunque no pudiera parecerlo, ¿vale? Entonces, un gas ideal se puede definir así de sencillo como aquel gas que puede ser modelado a partir de la ecuación del gas ideal, ¿vale? Mientras que un gas real, pues un gas real es todos los gases que existen, ¿sale? Es un gas que no puede ser modelado a través de la ecuación de gas ideal. ¿Vale? Así de sencillo pudieran definirlo. Vamos a ver aquí las definiciones como las tenemos. Dice que un gas ideal es todo gas que puede ser modelado por la ecuación del gas ideal, que precisamente es lo que les acabo de decir, la cual supone que las interacciones intermoleculares son despreciables, que no existen entre ellas interacciones, y no toma en cuenta la forma de la molécula del gas, entre otro. ¿Qué quiere decir? Que para un gas ideal, todos los gases se comportan iguales, ¿sale? Son el mismo gas. Entonces, no toma en cuenta las consideraciones, ni la forma de la molécula, ni nada, ¿sale? Para la ecuación del gas ideal es lo mismo tener monóxido de carbono que tener metano, que tener hidrógeno, helio, cualquier gas que se imaginen, ¿sale? Gas ideal las modela todas igualitas, ¿sí? Pero sabemos que en la realidad
pues esas moléculas pues no son iguales, ¿vale? Tienen formas diferentes y tienen interacciones diferentes e interaccionan entre ellas de manera diferente. Y no se diga cuando tengas una mezcla. Cuando tienes una mezcla, pues todavía va a haber interacciones todavía más locochonas ahí, ¿sale? Por lo tanto, no se van a poder modelar a partir de la ecuación del gas ideal. Entonces, ¿qué se dice? Se dice que ese gas es un gas real, ¿sale? Un gas real. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un gas real? Es todo aquel gas que no se puede modelar con la ecuación de estado del gas ideal, lo que les había mencionado, ¿vale? Así de sencillo. Entonces, por lo tanto, es necesario utilizar alguna otra expresión para poder predecir los estados del gas, ¿sale? Entonces, la ecuación de estado del gas ideal te predice los estados, ¿vale? Los estados de un gas. Entonces, si tienes un gas real, no puedes, bueno, puedes utilizar la ecuación de estado del gas ideal, pero vas a tener mucha desviación de la realidad en tus resultados, ¿sale? Ojo con eso. Cuando tú estás modelando un gas, tú puedes utilizar la ecuación de estado que se le antoje, la que se le antoje, ¿sale? No quiere decir que no se pueda, sí se puede, pero, ojo, ¿vale? Los resultados que tú obtengas con una ecuación de estado van a depender un montón de qué tan buena sea tu ecuación para modelar ese gas, ¿vale? Si siempre utilizas la ecuación de gas ideal, lo más probable es que vas a tener, te va a dar resultados, matemáticamente eso es que funciona, ¿sale? Te va a dar resultados. El detalle es de que qué tan buenos o qué tan acercados a la realidad son tus resultados, ¿vale? Si necesitas una estimación burda, utiliza la ecuación de estado de gasidad, no pasa nada. Pero si vas a utilizar o si quieres hacer un cálculo para un diseño de un equipo o algo así, pues no metas la ecuación del gas ideal. ¿Por qué? Porque te va a dar mucha desviación de la realidad y tu equipo no va a funcionar como debería de funcionar. Agarra una buena ecuación de estado que te sirva para modelar ese gas o ese conjunto de gases, ¿sale? Ustedes no se preocupen, para esta unidad nosotros nada más nos vamos a enfocar en la ecuación de estado del gas ideal, ¿vale? Pero de una vez les digo que existen otras ecuaciones que modelan ecuaciones, que modelan gases reales, ¿sale? Y estas otras ecuaciones son más complejas que la ecuación del gas ideal. La ecuación del gas ideal es la ecuación más sencilla que se pueden encontrar en cualquier parte, ¿sale? Para modelar un gas, ¿sí? Entonces, a lo mejor vemos algún ejercicio de factor de compresibilidad, que es una modificación a la ecuación del gas ideal, pero pues hasta ahí, ¿vale? Entonces, vamos a ver, miren. Aquí les traigo una gráfica, ¿sale? ¿Vale? Aquí tengo una gráfica donde tengo presión y tengo el producto presión-volumen. Y podemos ver cómo cambia el producto... perdón, ¿es densidad o presión? Creo que es presión-volumen, ¿sale? Pero no estoy seguro. Y podemos ver cómo es que cambia este producto con respecto a la presión, ¿sale? Una cosa que les quiero mencionar, entre más complicada o entre más elaborada sea la molécula de gas que tú estás analizando, se va a desviar más de la idealidad. Un gas ideal tendría un comportamiento, ¿sale? Meramente lineal en esta parte, ¿sale? Si modificamos la presión por el producto presión-volumen, ¿sale? De esta manera. Pero, ¿qué pasa si yo modelo, por ejemplo, una molécula de helio a partir de la ecuación del gas ideal? Pues va a haber esta separación. Esta separación es la desviación de la idealidad. A presiones pequeñas, pues no hay mucha desviación. A presiones grandes, se fijan que hay desviación cada vez más grande. Acuérdense que la molécula de helio es una molécula muy sencilla, de hecho, pues es la que tenemos hasta arriba, hasta el tope de nuestra tabla periódica, cuando analizamos en los gases nobles, ¿sale? Después tendríamos por acá el hidrógeno, la molécula de hidrógeno, y gases más elaborados, como por ejemplo la de metano. Fíjense, el metano tiene mucha desviación con respecto a la idealidad, si la modelamos a partir de la ecuación del gas ideal. Y no se diga el monóxido de carbono también. Bueno, el más se desvía es el metano, como pueden ver aquí. Entonces, si vas a modelar este tipo de moléculas a partir de la ecuación del gas ideal, pues mucha suerte porque vas a tener mucha desviación con respecto a la realidad, ¿vale? Entonces, nada más que les quede claro, entre más elaborada, entre más compleja sea la molécula que vas a modelar, pues no te conviene utilizar la ecuación del gas ideal, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver las desviaciones de cada uno de los gases con respecto a la idealidad, ¿sale? Entonces, vamos a ver qué más tenemos por aquí. Esto es importante. Cualquier gas se comportará como gas ideal cuando tengas condiciones de presiones bajas y temperaturas altas. ¿Cómo? ¿Sale? Perdón.
¿Se entiende? Entonces, cualquier gas que trabaje o que sí, que trabaje o que estés modelando si modelas un gas a presiones bajas y temperaturas altas, se va a comportar como gas ideal y aquí lo podemos ver, ¿sale? Bueno, nada más el metano, pues sí, ese sí se sale totalmente de la idealidad, pero si se fijan a presiones bajas, no hay mucha diferencia de la línea de la idealidad con respecto a estas otras líneas, ¿vale? Se fijan, entonces estos gases sí se podrían modelar a partir de la ecuación del gas ideal sin perder pues mucha información, ¿sale? Pero, por ejemplo, la molécula del metano, pues sí está muy, muy, muy lejos de las condiciones ideales, ¿sí? Eso es importante. Entonces, ¿cuál es la ecuación o cuál es la mentada ecuación del gas ideal? Es la que tenemos por aquí, ¿sale? Podemos transformarla de un montón de maneras. Esta es la que ustedes van a encontrar en casi cualquier texto de termodinámica, ¿saben? En casi o cualquier libro de química. ¿Ah? Es esta que tenemos aquí, que nos dice que el producto de presión por el volumen es igual al N número de moles por R, que es la constante de los gases, ¿sale? R es la constante de los gases, esta la pueden encontrar en internet y pueden encontrar con un montón de unidades diferentes, ¿sale? Y por T, ¿sale? Algo que quiero señalar aquí que es muy importante cuando trabajen con esta ecuación o con esta, ¿sale? Esta es la misma que esta, nada más que aquí, en lugar de trabajar con número de moles, aquí estamos trabajando con masa. Pero si están trabajando con masa, la R que ustedes utilicen debe de estar con unidades de masa, ¿vale? Se puede transformar de aquí a acá, nada más aplicando el peso molecular, o sí, transformándolo a partir del peso molecular, ¿sale? Del gas que tú estés modelando, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, algo que quiero señalar y que es súper importante y a veces se les va a los alumnos, ¿vale? Aquí. Bueno, a cualquiera se nos puede ir, pero pues de una vez les digo para que no les pase, porque a veces todos nos equivocamos. Entonces, ¿cuál es? Es de que estas ecuaciones, ¿sale? Las ecuaciones de estado, siempre, 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 siempre se trabajan con propiedades absolutas, ¿sale? Y a lo mejor se preguntan, profe, ¿qué es una propiedad absoluta, ¿sale? Ah, pues las propiedades absolutas están relacionadas con las unidades absolutas, ¿sale? Entonces, trabajando con sistema internacional, ¿vale? Esta cosa de aquí, la presión siempre tendrá que ser presión absoluta. La presión absoluta es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. Por lo general, los ejercicios siempre te van a dar la presión absoluta. Lo que no te van a dar, por lo general, en unidades absolutas es la temperatura. Esta temperatura, oh Dios mío, esta temperatura de aquí, chicos, y de acá es la misma, ¿sale? Se tiene que trabajar en unidades de grados Kelvin si están trabajando en sistema internacional. Y si están trabajando en sistema inglés, tienen que trabajar con grados Rankine, ¿sale? Ojo, siempre, siempre, siempre. Y de hecho, pues lo van a notar aquí en la R, porque esta R va a estar en grados Kelvin, ¿sale? Para que puedan cancelar los Kelvin con los Kelvin. Pero que no se les vaya a pasar esto, porque es en lo que por lo general se nos cuatrapea cualquiera, ¿sale? Estas temperaturas tienen que estar en temperaturas absolutas, propiedades absolutas, por lo tanto tienen que estar en grados Kelvin o en grado Rankine, dependiendo con qué unidades se esté trabajando. Unidades del sistema inglés o sistema internacional, ¿vale? Esta presión tiene que ser la presión absoluta, ¿vale? Les digo, por lo general no va a haber tanto problema aquí, ¿sí? La presión absoluta por lo general siempre te la dan, pero si tú, por ejemplo, quisieras calcular la presión absoluta en algún sistema, pues, por ejemplo, ¿cuál sería la presión absoluta de una llanta de tu bicicleta o de un neumático? Ustedes saben que tenemos manómetros, entonces conectas el manómetro y checas la presión, ¿verdad? Pero la presión que te da ese equipo del manómetro es la presión manométrica. A esa presión manométrica tendrías que sumarle la presión atmosférica en el lugar donde estás. La suma de esas dos te va a dar la presión absoluta, ¿sale? Por si alguien se pregunta qué es la presión absoluta, ¿sale? La presión absoluta es la suma de todas las presiones que tengas, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado esta parte clara, ¿sí, chicos? Porque es importante. Entonces, vamos a hablar ahorita un poquito sobre un punto muy especial, que esto se tiene que ver en termodinámica, chicos. Esto es parte de termodinámica, no sé si lo vayan a llevar la materia, pero como ingenieros, yo les digo que todo ingeniero que se respete, chicos, debe de llevar termodinámica, ¿vale? ¿Acá se alcanzaban a ver? Sí, porque creo que hice la diapositiva más grande. ¿Y acá también? A ver, creo que sí. Ok, entonces miren,
Aquí vamos a analizar qué es el mentado punto crítico. Vamos a leerlo aquí y luego se los voy a enseñar en este diagrama de fases, ¿vale? El punto crítico, ¿qué es el punto crítico? Es el punto en el que los estados de líquido saturado y vapor saturado son idénticos, ¿sale? Por lo tanto, las propiedades críticas, densidad, volumen, volumen específico, entalpía, etcétera, etcétera, cualquier propiedad termodinámica, ¿sale? Crítica, son las que se obtienen de un fluido cuando se encuentra en el punto crítico, a su temperatura, presión y volumen crítico, ¿sale? Entonces, el punto crítico es un punto muy importante, ¿sale? En el análisis de, precisamente de diagramas de fase, chicos. ¿Por qué? Porque en este mentado punto crítico, las propiedades tanto del líquido como del vapor, ¿sale? Son exactamente las mismas. ¿Sí? Por eso es muy muy importante, es donde se junta la región de líquido saturado con vapor saturado y lo podemos ver en esta figura de aquí, ¿sale? Entonces, aquí tenemos un diagrama, es TB creo, sí, temperatura, volumen específico, ¿sale? Entonces, si tú tienes una sustancia y esa sustancia tiene un cierto volumen específico, que sería este punto, y tiene una cierta temperatura, cualquier punto que caiga sobre esta región de aquí, tu sustancia va a ser o va a estar en fase líquida. A esta fase líquida se le llama líquido comprimido. ¿Por qué? Porque es un líquido que está muy alejado de las condiciones de saturación o las condiciones de cambio de fase, así se le llama. Sí, chicos, todos estos términos son términos termodinámicos, ¿sí? Así que no se asusten porque a lo mejor es la primera vez que están viendo esto, ¿sí? Entonces, si tú tienes una sustancia cuya temperatura y volumen específico caiga en cualquiera de estos puntos exactamente sobre esta línea, vas a tener algo que se llama líquido saturado, ¿vale? Si tu sustancia tiene un volumen específico y una temperatura que caiga dentro de esta región, que cualquier punto que caiga dentro de esta región que está aquí, ¿sale, chicos? Vas a tener una mezcla saturada líquido-vapor. Conforme nosotros nos vamos moviendo para acá, ¿sale? Vamos a alcanzar la línea de vapor saturado, ¿sale? Si tú tienes una sustancia que tenga una temperatura y un volumen específico que caiga exactamente sobre esta línea de aquí, va a ser un vapor saturado. Y si tienes una sustancia que tenga un volumen específico y una temperatura que caiga en esta región de acá, se le llama vapor sobrecalentado. Vamos a ver un ejemplo, miren. Supónganse ustedes que para que vean cómo funciona esto. Supónganse que están en su cocina y ponen a hervir agua para su café, ¿sale? Entonces ustedes toman agua, lo ponen en un pocillo, ¿sale? Lo ponen en su estufa, ¿vale? Entonces empiezan a calentar, ¿vale? Ustedes van a empezar como la temperatura de la atmósfera es constante, ¿vale? La temperatura de la atmósfera es constante, por lo tanto, eh, como están calentando precisamente ese pocillo, ¿sale? A ese calor que le están aplicando a el agua se le llama calor sensible, ¿sale? Ese calor sensible denota un cambio va a representar un cambio de temperaturas en su sustancia, ¿sale? Por lo tanto, la temperatura de tu agua empieza a subir y también empieza a modificarse el volumen específico, ¿sale? De esta manera. Cada una de estas líneas que tenemos aquí son líneas de procesos a una presión constante. Por eso les digo que ahorita estamos a una presión constante en teoría, ¿sale? Entonces, cuando tú pones a calentar agua en un pocillo que no esté cerrado, sería un calentamiento a presión constante, ¿sale? Entonces, seguiríamos una línea de estas. Entonces, ustedes están calentando su agua, siguen calentando, calientan, hasta que empieza a burbujear, ¿sale? Cuando empieza a salir la primera burbujita, ¿sale, chicos? En su agua, quiere decir que su agua alcanza las condiciones de líquido saturado, estaría en este punto. Todo el calor que aplique después de ese punto, el agua no lo va a utilizar para aumentar su temperatura, lo va a utilizar para generar un cambio de fase. A ese se le llama calor latente. ¿Sale, chicos? Entonces, cada vez que ustedes sigan calentando, lo que va a pasar es de que se va a ir evaporando el agua y se va a ir produciendo cada vez más vapor, 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 hasta que se evapore la última gotita de agua que tiene ahí y ya no quede nada. Entonces va a tener un vapor saturado, ¿sale? Ahora supóngase de que usted en su sistema estuvo captando todo el vapor que se estuvo evaporando del agua, ¿sale? Entonces, haga de cuenta que este sistema se puede expandir libremente, por lo tanto la presión se va a mantener constante. Si usted sigue calentando ese vapor, ya
ya va a brincar de la línea de vapor saturado y va a tener lo que se le llama un vapor sobrecalentado, ¿sale? A este calor que usted esté aplicando a su sistema de aquí para adelante, ya no va a ser calor latente, va a volver a ser calor sensible, como el que teníamos en esta sección de acá, ¿sale? Y así, ¿vale? Entonces, si se fijan, aquí en esta sección de la curva, ¿vale? Usted va a tener una mezcla líquido saturado, vapor saturado, ¿sale? Porque en esta sección se empieza a evaporar o se empezó a evaporar el agua en el ejemplo que les estuve diciendo. Pero el vapor que se genera y el líquido que se genera, cada uno tienen volúmenes específicos diferentes en esta sección, ¿vale? Entonces, lo curioso del punto crítico es de que si tú llevas un proceso a una presión que pase exactamente esta línea de proceso por aquí y luego suba aquí, ¿sale? En este punto no va a haber una distinción entre las propiedades del líquido y las propiedades del vapor. Van a ser exactamente las mismas. Si logras llevar tu proceso hasta por una línea a presión constante que pase exactamente por este punto de aquí, ¿sí? Entonces, con esto quiero que les quede algo claro. En los procesos a presión constante de cambio de fase, la temperatura también se mantiene constante, ¿sí? Ojo con eso. Y este diagrama que tengo aquí es un mentado diagrama de equilibrio de fase, ¿sale? Líquido-vapor. Y estos son muy importantes y se analizan mucho en termodinámica, ¿sale? Entonces espero que haya quedado, pues, más o menos claro, ¿sale? O lo más claro posible, ¿sí? No se me asusten, la primera vez que ven esta cosa, a lo mejor no van a entender mucho. Van a tener que verlo como 2 o 3 veces para empezar a entender cómo es que funcionan este tipo de diagramas. Se ve difícil, pero la verdad no es tan complicado, ¿vale? Tenemos un diagrama análogo a este otro, ¿sale? Este es un diagrama temperatura-volumen específico. Tenemos otro que es presión, volumen específico. Aquí quiero resaltar un detalle muy importante y que precisamente caracteriza a los líquidos de los vapores, ¿sale? ¿Se acuerdan que una de las características que dijimos que podía diferenciar a un líquido de un vapor es de que los líquidos se consideran como fluidos incompresibles? ¿Qué quiere decir? De que puedes suponer que es imposible modificar su volumen a partir de la presión. O sea, no es imposible, es virtualmente imposible, ¿sale? Pero de que se puede, pero tienes que aplicar presiones altísimas para hacer modificaciones en el volumen específico de un líquido, ¿sale? Entonces, aquí lo podemos ver con estas líneas, ¿sí? Estas líneas son isotermas, ¿sale? Son procesos a temperatura constante, ¿sale? Entonces, si tú quieres modificar la presión, más bien, si tú quieres modificar el volumen específico de un líquido en un proceso a temperatura constante, tú tienes que aplicar presiones altísimas. Haga de cuenta que tú tienes un líquido que tiene este volumen específico en este punto, ¿sale? Y quieres llevarlo hasta el volumen específico de este punto. ¿Se fijan? Este cambio de presiones que yo tuve que aplicar para hacer una modificación así de chiquita del volumen específico, ¿sale? Déjenles los pongo con líneas para que puedan verlo más fácilmente. Hagan de cuenta que ustedes están en este punto de aquí, ¿vale? Están en ese punto. Y es más, vamos a ponerle hasta con rayas diferentes, así. Ok, están en ese punto de ahí. Ay, no se ve casi esa línea, ¿verdad? Bueno, este se ve mejor, pero... sí. ¿Sí? Ok, hagan de cuenta que están en ese punto, en esa línea de ahí, ¿vale? Y ustedes quieren modificar, este es el volumen específico de su líquido comprimido. Y ustedes quieren modificar el volumen específico de su líquido comprimido hasta este punto, ¿vale? Entonces, hasta este punto, casi pegadito a la línea de líquido saturado, hasta este punto, ¿vale? Ahora, fíjense, este cambio de volúmenes específicos que yo tengo aquí abajo es bien chiquito, ¿verdad? Súper chiquito. De este volumen a este volumen la diferencia es muy chiquita, es un pedacito así. Pero ¿cuál es la diferencia entre la presión aquí y acá? Es un montón, ¿verdad? Bien, fíjense, el cambio de presión que tuve que aplicar yo para hacer una modificación en el volumen
Es un montón, porque yo pasé de estar de esta presión en esta sección, ¿sale? Porque este volumen específico de aquí le corresponde esta presión de acá, ¿vale? Entonces, para hacer esta modificación, tuve que modificar un montón la presión. Miren, desde este punto hasta este punto, tuve que hacer una modificación de presión así de grande para hacer una modificación de volumen así de chiquito, ¿sale? Entonces se fijan que precisamente las modificaciones en la presión para modificar el volumen específico de un líquido tienen que ser muy grandes. Por eso se dice que los líquidos se comportan como fluidos incompresibles, ¿sale? Y vuelvo a repetir aquí, si quisiera modificar, por ejemplo, viendo el proceso de aquí para acá, tú tienes un líquido, ¿vale? Que tiene este volumen específico en este punto, aquí. Y tú quieres comprimirlo, ¿sale? Y a este volumen tienes esta presión que está aquí. Y tú quieres comprimirlo nada más de aquí a aquí. Fíjense, la diferencia es bien poquito. Quiere comprimir de aquí a aquí, no más. ¿Qué cambio de presión tienes que aplicarle? Pues yo tengo que modificar la presión de este punto hasta este punto. Tengo que presionar un montón ese líquido para poder hacer una modificación bien chiquita en su volumen específico. ¿Vale? Entonces, precisamente de aquí, de este tipo de análisis, o lo podemos analizar a partir de este diagrama de fases, podemos ver de que efectivamente un líquido se comporta como un fluido incompresible. ¿Vale, chicos? Entonces, ok, espero que haya quedado claro esto del análisis de precisamente de dónde viene el punto crítico y este diagrama de fases y todo esto, porque esto es muy importante, porque si les digo el punto crítico, pero no les hablo sobre diagramas de fases, pues no, creo que menos lo van a entender, ¿sale? Con que se les quede grabada esta parte, el punto crítico es el punto donde las propiedades del líquido saturado y vapor saturado son exactamente las mismas, ¿sale? Vamos a ver. Vamos a ver este otro diagrama de fases, que este es un diagrama de fases, déjeme ver, temperatura y volumen específico. No recuerdo para qué sustancia es, pero ahorita vemos algo. Miren. Vamos a hablar sobre este texto que viene aquí y vamos a hablar sobre una ecuación que se llama la ecuación del factor de compresibilidad. Miren, los gases se desvían de manera importante. Oh, Dios mío, no alcanzan a ver ustedes. Miren, los gases se desvían de manera importante del comportamiento de gas ideal en estados cercanos a la región de saturación y el punto crítico. ¿Vale? Ahorita vamos a ver por qué. Con este diagrama de fases vamos a llegar a esa conclusión, ¿sí? Esta desviación a temperatura y presión especificadas se toma en cuenta con exactitud mediante la introducción de un factor de corrección llamado factor de compresibilidad. Entonces, ¿qué hicieron estos señores? Como ya les había dicho, la ecuación de estado del gas ideal, pues no es muy buena. Es muy fácil de utilizar. De dos patadas hacen los cálculos. El detalle es de que los resultados que obtienes con esta ecuación son muy malos, ¿vale? En determinadas condiciones, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron? Estos señores vieron de que pues, la ecuación, pues sí es mala, pero ¿cómo podemos mejorar? ¿Cómo podemos mejorar la ecuación de estado del gas ideal? Pues dijeron, vamos a agregar un término para corregir las desviaciones de la no idealidad. Y ese término lo nombraron como Z, ¿vale? Donde Z lo nombraron como factor de compresibilidad. Entonces, en sus cálculos nada más lo que hicieron es, hacen un montón de experimentos, calculan los valores de Z para diferentes gases y lo que hacen es precisamente el resultado que tú obtienes, nada más lo vas a multiplicar por un factor para corregir y ya, ¿sale? Para que se acerque al valor real. Y eso es, ¿sale? En pocas palabras, es mucho más complicado de eso, ¿sale? Pero lo pueden ver así fácilmente, como si no te da el resultado, multiplícalo por punto algo hasta que te dé el resultado, ¿no? De cuenta que es más o menos algo así, hablando a grandes rasgos. Ojo, no quiere decir de que esto tiene implicaciones pues muy muy grandes, ¿sale? Y pues bastante complicadas, de hacer muchos experimentos, hacer muchos análisis, ¿sale? No es tan sencillo, nada más es una forma para que lo puedan ver de una manera más sencilla, ¿sí? Entonces, miren, aquí vamos a analizar este diagrama de fases, de fases que tenemos por aquí, donde es un diagrama de temperatura, volumen específico, ¿vale? Y cada una de estas líneas son isóbaras, son líneas a presión constante, son líneas de proceso a presión constante. Si se fijan, las líneas que están más abajo son las líneas de proceso a presiones más bajas. Conforme vamos subiendo en estas líneas, la presión va aumentando. La presión
en este proceso sería de 0.8 kilopascales, aquí es de 10 kilopascales y este sube para acá, ¿verdad? Este sería de 100 kilopascales y luego subimos para acá. Este sería de 1 megapascal, este sería de 5 megapascales y así sucesivamente hasta que alcanzáramos el punto crítico y de hecho hasta que nos pasáramos, ¿no? Acá ya tendríamos fluidos supercríticos. Entonces, vamos a ver. Si se fijan aquí hay una región punteada que está de otro color y dice gas ideal, ¿sale? Si se acuerdan, yo les dije por acá que los gases que estuvieran en procesos, a presiones bajas y temperaturas altas, se comportan como gases ideales. Esta región de aquí, toda esta región gris, es la región de temperaturas altas y presiones bajas. ¿Vale, chicos? Esta es la región de temperaturas altas y presiones bajas. ¿Por qué, profe, son de temperaturas bajas y temperaturas altas y presiones bajas? Mire, esta línea de aquí es una línea de proceso a 0.8 kilopascales, ¿sí? Es la presión más baja que tenemos de estas líneas, ¿sí? Y luego, pues precisamente si vamos a modelar un gas, precisamente vamos a modelar un vapor sobrecalentado que estaría en esta región, ¿sale? Entonces, estos valores que están aquí en estas líneas son el porcentaje de qué tanto error o desviación hay de la ecuación del gas ideal con respecto al valor real. Si se fijan, los puntos evaluados en estos puntos tienen un error de 0. ¿Qué quiere decir? De que la ecuación del gas ideal me da exactamente el mismo resultado que daría en la idealidad, ¿sale? Ahora vamos a analizar esta línea de proceso de aquí, ¿sale? En este punto, en el punto de saturación, ya vemos que sí hay un pequeño error, ¿sale? Pero de aquí para arriba, aumentando la temperatura, disminuimos el error. Ahora vamos a analizar esta línea de proceso a esta otra presión. Si se fijan, vamos aumentando la presión del proceso. En este punto ya tengo un error de 1.6%. Si subimos, bajamos el error a 0.5, a 0.2, a 0.1, a 0.1 y hasta 0, ¿vale? Se fijan que conforme vamos subiendo en la línea, vamos bajando el error. Quiere decir que conforme vamos aumentando la temperatura, vamos disminuyendo el error. Vamos a analizar ahora esta otra línea que tenemos aquí, 1 megapascal, ¿sale? Si tú analizas un vapor saturado, ¿sale? En este punto, a partir de la ecuación del gas ideal, tendrías un error de 7.6%. Si vamos subiendo sobre esta línea, vamos disminuyendo el error. 2.6%, 1.3%, 0.8%, hasta, vamos a ver acá arriba, hasta 0.5%, ¿sale? Pero ¿qué pasa si aumentamos más la presión de mi sistema? Por ejemplo, a 10 megapascales, y yo calculo con la ecuación del gas ideal el estado en este punto, veo que tengo un error de 49.5%. Eso es un error muy grande que tendría en mi cálculo a partir de la ecuación del gas ideal. Si aumento la temperatura a esa misma presión, tendría un error del 17.6%, aquí tendría un error del 8.5%, aquí tendría un error del 5%, a temperaturas bien altas, ¿sale? Y así sucesivamente. Entonces, con este diagrama de fases podemos ver efectivamente cómo es de que un gas que se trabaje a presiones bajas y temperaturas altas se puede modelar relativamente con muy bajo error con la ecuación del gas ideal. Pero si tú vas a trabajar en un proceso a temperaturas bajas y presiones altas, búscate otra ecuación de estado porque la ecuación del gas ideal pues no te va a funcionar mucho ahí que digamos, ¿sí? O sea, no es buena idea que utilices esa ecuación del gas ideal para modelar ese proceso, ¿sí, chicos? Entonces, déjame ver. Ok, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar por este video y en el siguiente pues vamos a seguir precisamente analizando este mentado factor de compresibilidad y cómo se lee y cómo se obtienen, ¿sale, chicos? Entonces espero que hayan quedado claros los criterios para la evaluación para esta última unidad, ¿sale? Creo que es bastante sencillo, chicos, no entiendo por qué hay tantas preguntas, ¿sí? Entonces nada más pongan atención a lo que digo y ya, ¿vale? Espero que se encuentren muy bien, chicos. Nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.